Hola, bienvenidos a La Teoría del Flow. Este es un podcast donde yo, Osvaldo Bauzán, junto con mi amigo Patricio Zorrilla y nuestro amigo Alfredo Largaespada, que hoy no se encuentra presente, les contamos un poco más sobre la bicicleta de montaña. Y hoy es un episodio muy especial porque nos acompaña seguramente MX y pues vamos a dejar que ellos se presenten. Hola, muchísimas gracias por el espacio, me encanta poder acompañarlos hoy, la verdad. Y lo que nosotros hacemos en nuestra consultoría es dar asesoría patrimonial y financiera, y que hoy pues vamos a estarles platicando un poquito más pues de lo importante que es estar protegido y más para ustedes como riders. Es verdad. Y pues el día de hoy Patricio sí nos acompaña. Quien no nos acompaña es Alfredo. Y pues bueno, Alfredo se fue por algunos meses a Estados Unidos. Y pues bueno, va a haber un par de episodios que no estará presente con nosotros, pero esperemos que se reintegre en un par de meses, ¿no? Sí, por ahí de sí, septiembre. buen viajecito. Sí, se va a dar un buen viajecito el amigo. Entonces, pues bueno, seguramente nos grabará algo de contenido por allá que les estaremos compartiendo, pero mientras tanto, él no está por aquí. Y pues bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre accidentes. Vamos a hablar de cuánto me puede costar un accidente en la bicicleta o qué tan importante es tener un seguro de gastos médicos mayores. Y pues antes de entrar en materia y antes de comenzar a platicar ya de estos temas que son muy importantes, pues vamos a hacer esta dinámica que hacemos semana tras semana de platicar qué ha sucedido últimamente. Y pues bueno, ayer estuvimos en Osolco. Sí, estuvo buena la rodada. Excelente lunes de tazos dorados. Todos estábamos emocionados porque ya ha empezado a llover aquí en Puebla, entonces como que eso inicia la temporada oficial de Osolco otra vez y la tierra estaba increíble y pues Osvaldito sufrió en la subida. Eso verdad. pudimos ver. Sí la sufrí un poquito, pero ya estoy agarrando un poquito más de condición y sintiéndome mejor, entonces pues ahí va la cosa. Y bueno, contexto para los que nos escuchan, Osolco son faldas del Iztaccíhuatl y está bastante interesante porque tiene bastante altimetría, entonces subes unas subidotas así de... Sí, estás a 3,000 metros. ¿Cuántas veces han ido ustedes a Osolco? Pues yo sí voy como 1 o 2 veces a la semana. Ok. ¿Y tú? Pues yo he ido como 3 veces en mi vida. Probablemente Patricia va más veces en la semana de lo que yo he ido en mi vida, pero ya mi idea es comenzar a echarle más altimetría. Porque sí, o sea, de repente subes una subida de, pues que son 600 metros los que ganas, ¿no? Ujú. Que no se escucha mucho, pero realmente subir 600 metros en la bicicleta no es a lo largo, o sea, no es distancia, sino es verticalidad. Sí. Y está Está duro. interesante. ¿Cuánto tiempo se hacen más o menos? Pues Fueron como 2 horas y media de rodada. de rodada, más el viaje En el bosquecito, más 1 hora de camino más o menos, que es lo que cuesta, pero la neta vale la pena. Por los Claro. trails. Más un ratito parados en lo que alguien se avienta un descolgón y así, Sí, que el exacto. Strava no cuenta, pero sí, es como otra horita, yo creo, de estar ahí viendo cosas antes de hacerlas. Y mañana vamos a los Pericos de Puebla. Sí, también. Va a estar la bueno. primera vez que voy. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Ahí sí yo voy unas 3 veces por semana. No es cierto, no tanto, pero sí con bastante frecuencia. Pero bueno, ¿y tú qué has hecho últimamente, Matt? ¿Nos quieres contar algo? Yo no he ido a Osolco, por cierto, pero creo que salir y hacer estos trades se me hace muy, muy padre. Me encanta que lo hacen seguido, por cierto, los veo de repente en las redes y me encanta ver sus videos. Yo, este fin de semana salimos, estuvimos en Pachuca, estuvo muy padre, nos desconectamos tantito pues, del trabajo, de la rutina, entonces ya regresamos el día de ayer y ya andamos trabajando nuevamente. Súper, qué bueno. Pues por allá vamos a andar en Pachuca próximamente. Pero bien, pues vamos a entrar al tema y vamos a platicar un poquito, para comenzar, de cuál ha sido el accidente más loco del que tienen registro en seguramente. Pues quizás algo de contexto real, algo que ha sucedido y que nos ayude a entender un poquito la importancia de que el accidente puede suceder. Y no es que pueda suceder o no, sino es cuándo nos va a suceder, ¿no? Sí, desgraciadamente no sabemos, justo como lo mencionas, cuándo sucede, y por eso es que es bien importante estar
pues lo más preparados posible. En nuestra experiencia, nosotros como consultoría tenemos un par de años y esto que les quiero contar hoy pasó hace un par de años, pero tiene ecos en el presente. Este cliente que tenemos, en ese entonces tenía 19 años. Él andaba en moto, en ese tiempo estaba trabajando, estaba súper chiquito, y entonces tiene este accidente y lo que pasó es que tuvo varias fracturas en su pierna derecha. Realmente no fue tan aparatoso como muchos accidentes son, pero ¿qué pasa? Él no tenía ningún seguro, ¿vale? Y ese es un punto muy importante, no tenía seguro médico, entonces pues fueron muchos los gastos, mucho tiempo de recuperación, también pues el dolor, porque como fueron las 3 fracturas en toda la pierna, pues sí fueron muchos gastos entre operaciones, hospitalización y también todo el tiempo de la rehabilitación. ¿Por qué les cuento esto? Aquí, a raíz de esto, él ya no es asegurable. Dices, o sea, tiene 19 años, bueno, ya no tiene 19, tiene 23, ya no es asegurable porque se acerca con nosotros en la consultoría el año pasado. Nosotros trabajamos con GNP como aseguradora y con Allianz, y entonces al momento de hacer toda la solicitud, pues ellos no quisieron asumir el riesgo de estos antecedentes que ya traía en la pierna, entonces ya no es asegurable para ningún tipo de enfermedad, ni tampoco si llega a tener un accidente ya no se lo van a cubrir. Wow. Es una historia bastante... Qué duro. Y realmente no tuvo como dices, oye, quedó mal. No, realmente se puede recuperar, lo cual está padrísimo, pero ya no lo cubren. Entonces dices, ¿cómo es posible que ya toda su vida no lo van a cubrir? Entonces esto es como, pues yo creo que sí nos hace pensar un poquito, decir, oye, si hubiera tenido una póliza de gastos médicos mayores antes, pues todo esto se hubiera evitado, ¿no? Entonces, para todas las personas pues que andan intentando protegerse, es muy, muy, muy bueno que lo hagan pronto para evitar este tipo de accidentes y que después pues ya no estén asegurables. Oye, wow. O sea, con un accidente así, ya como que ninguna aseguradora lo va a poder asegurar ni con una póliza más cara ni nada, o sea, este cuate ya valió. Prácticamente. Puede ser que alguna aseguradora quiera tomar ese riesgo, pero una vez que una aseguradora ya no lo hizo, lo más probable es que las demás tampoco. Porque le van a cobrar un buen más, ¿no? Deja tú eso, porque a veces haces una cosa que te cobran más, que te extrapriman, pero en su caso dices, sabes que ya no, ni aunque pagaron mucho, ya no toman el riesgo por estos antecedentes. De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito de todas estas preexistencias y cómo alguien ya no es candidato para seguros, sí. Qué denso, eso no lo sabía. No lo sabía. No, ni yo, ahora estoy muy asustado. Digo, ya les metí miedo. Pero no, justamente ese era el objetivo de la pregunta, como claro. Ser conscientes de que los accidentes pasan. Yo recientemente estábamos rodando aquí, bueno, fue aquí en el estado de Puebla, fue en Chachapa. Patricio nos contó algunas experiencias desagradables en Chachapa en episodios anteriores. Sí. Yo también tengo experiencias desagradables en Chachapa, no de robos, pero sí de un amigo que infelizmente pues tuvo un accidente muy grave, ¿no? Okay. Y veníamos bajando y de repente pues hay un salto pequeño mediano y pues después de hacerlo se cae de la bici, se pega en la cabeza y fue por un par de tiempo que él no pudo pues mover las piernas, ¿no? Okay. No estoy muy actualizado de cómo está la situación actualmente y no voy a mencionar su nombre para proteger un poquito su privacidad, pero bueno, los amigos de por aquí sabrán de quién hablo y le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Y pues realmente los accidentes suceden y es algo que pasa más frecuentemente de lo que pensamos o imaginamos. ¿Tú has tenido alguna experiencia? Pues, o sea, últimamente, por ejemplo, Mariana se cayó y se rompió el codo. Entonces, como que siempre ahí está recordándote. Me acuerdo habrá sido, o sea, no tiene nada que ver con los seguros y sí, pero fue un accidente que me quedé así como de, uy, ya como que me dio más nervio la bici desde ahí. Estaba en un nacional de downhill en Cuernavaca y era como una rampa, pues en el spot que nos dijiste. Ajá. ¿Cómo se llama? Chamilpa. En Chamilpa. Y está la mesa enorme de meta y pues estaba todo lo de la carrera, ¿sabes? De que las bardas, las bocinas, así, lo clásico. Y un cuate brincó, cae como que se le va a chocar la bici y se pegó contra una de las bardas y tuvo una fractura de fémur, pero expuesta. ¿Y lo viste? Y yo estaba ahí con mi papá al lado y lo vimos todo y el güey empezó a gritar así. Y eso fue de que media hora antes de que me tocara ir a mí. Entonces fue como súper difícil claro. asimilarlo y sí.
especialmente en las carreras y así, como que los accidentes van para arriba, hay mucho más. Porque yo creo que hay muchas cosas que están en su control, ¿no? O sea, el hecho de entrenar suficiente, de ser más precisos, pero al final hay cosas que de repente no controlan, ¿no? Hay factores que dices, no prevenía a lo mejor el clima o no sé, los nervios, cosas, y pues los accidentes pasan al final. Claro, y al final del día es un deporte extremo, o sea, Sí. estamos conscientes del riesgo y estamos Sí. conscientes de que ese tipo de cosas podrían llegar a suceder, ¿no? Y por eso es importante tener conversaciones como la que estamos teniendo en este momento para prevenir este tipo de situaciones. Hay un bichote por aquí acechándonos, ojalá no nos pique. Pero bueno, yendo a una pregunta un poquito de datos más duros, la siguiente pregunta es, ¿cuánto realmente nos cuesta una caída en la bicicleta? Sabemos que las caídas pueden ser muy diversas, pero que esperamos que la pregunta cubra desde quizás una fractura pequeña y sencilla, aunque ninguna fractura es sencilla ni pequeña, hasta algo quizás un poco más preocupante, ¿no? Incluyendo hospital, traslado, que bueno, esto incluye ambulancia y gastos derivados de... Sí, a veces desconocemos lo costoso que puede ser el servicio médico, la hospitalización, pero por ejemplo, como hablas de una fractura sencilla, vamos a pensar, están involucrados pues, la hospitalización, los honorarios médicos, el material, estamos hablando de aproximadamente hasta 50,000 pesos, que es algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, una noche en el hospital, ya si duras más noches, pues se agregan a lo mejor unos 10,000 pesos más, depende bastante. Además, tenemos que tomar en cuenta que una caída en bici, pues no solamente puede ser una fractura, tal vez haya un daño en algún nervio, a lo mejor va a ser una recuperación un poquito más, pues, más larga, ¿no? Entonces, todo este tema puede, pues sí puede agravar la situación e incluso puede, no sé, costar hasta 1,000,000 o más, 1,000,000 de pesos. Entonces, depende mucho, depende dónde sea el golpe, por ejemplo, pero sí estamos hablando de lo más sencillo, unos 50,000 pesos, hasta sobrepasar el 1,000,000. Ok, Ujú, qué más o loco. menos. Entonces puedo esperar que si me caigo sin seguro y algo me pasa, preparado con al menos 50,000 pesos. Sí, sí, Ok. mínimo. Que me imagino que también dependerá del hospital y pues millones de factores, ¿no? Estamos intentando sintetizar un poco para que nuestro espectador pueda tener alguna idea en mente. Un promedio, Un creo. promedio de Ujú. todo y de todos. Sin en cambio, pues esto puede ser muy variado. ¿Algún comentario aquí, colega? Pues tengo otra historia buena de un amigo de mi papá que le pasó, se cayó esquiando y en Colorado, o sea, súper grave la caída, ponte que se estrelló a 100 kilómetros por hora contra un árbol seco. Y entonces se lo llevaron en helicóptero hasta Denver, o sea, de milagro vivió. Y en el hospital de Denver en el que estuvo, tuvo la cuenta más cara en la historia pagada en el hospital por su seguro. O sea, sí estaba asegurado y ¿Y te acuerdas más o menos cuánto fue? no sé. O sea, porque mi papá solo nos contó esa parte, como de que tuvo la suerte de que sí estaba bien asegurado y así, y le cubrió todo, cada último centavo. Porque aparte, si te pasa en Estados Unidos o en Canadá, en un viaje, pues estás también Sí. todavía más expuesto, ¿no? ¿Cuánto es lo más caro que ustedes han escuchado como seguramente que el seguro ha pagado o ha desembolsado? Fácil millones, o sea, definitivamente no te podría decir una cantidad exacta, pero sí han sido millones porque hay operaciones, bueno, hay a veces que son necesarias más de una operación, entonces sí estamos hablando de varios millones, Sí, definitivamente. imagínate si te llevan en helicóptero. Sí, sí, sí. Son esos gastos que a veces no vemos, pero Ujú. son bastante altos de repente. Ok. Una pregunta, tu papá dices que fue el del accidente esquiando, ¿verdad? Un amigo Un de mi amigo. papá. Sí, no, Ah, afortunadamente. ok, No, mi ok, papá ok. Pero ¿sabes si él solía esquiar seguido? Sí, sí, Ok. o sea, sí esquiaba por lo menos una vez al año, ¿sabes? Ah, De que ok, ok. iba a Colorado a esquiar, o sea, es de aquí de Puebla. Ok. Y pues ya y ya vuelve a esquiar, ¿Ah, ya sí? volvió a esquiar. Sí, se recuperó muy cañón, o sea, se habrá roto 20 huesos o así. Sí, o sea, de milagro la libró. Revisé mi póliza en la mañana y dice 20 millones. Sí, estás bien. Creo que voy a hablar con ustedes, ya me estoy preocupando. Pero bueno, ahora, la siguiente pregunta es un poquito referente a errores que llegamos a cometer, mitos que suelen escucharse y pues mucha gente realmente en el cerro, mucha gente que rueda junto con nosotros,
nos enteramos hasta que le pasa algo que no tienen un seguro. Esto es algo que muy comúnmente se escucha o sucede, que la gente no cuenta con un seguro, ya sea de gastos médicos mayores o de cualquier otro tipo. Y la pregunta es un poquito referente a esta, pues, falsa tradición, ¿verdad? ¿Por qué creen que estas personas no se aseguran? Refiriéndonos un poquito a, ¿existe algún mito sobre los seguros que deberíamos desmentir el día de hoy? Sí, yo creo que sí hay varios, en general, varios mitos, por ejemplo, el hecho que son caros. No sé si ustedes más o menos tienen una idea de cuánto podría costar un seguro de gastos médicos mayores, pero lo primero que mucha gente tiene en la mente es los seguros son caros. Y no es así. O también, y justo eso va de la mano con pues la falta de educación financiera. No nos enseñan sobre seguros, entonces simplemente a veces ni sabemos que es una posibilidad, ¿saben? Entonces yo creo que esos dos mitos pues son muy, o sea, prevalecen mucho para que una persona no tenga un seguro. Ok, el hecho de Ujú. decir son caros. ¿Tú has escuchado algo? Pues creo que también eso, o sea, mucha gente le da codo y como que no ves realmente el valor, El ¿sabes? beneficio. O sea, no estás pues dando una mensualidad ahí al seguro y no estás realmente viendo como Como no te un pasa nada, beneficio hasta que te pasa sí, algo y ahí sí justo. dices, uff, qué bueno que tenía el seguro. Entonces creo que esa mentalidad es como difícil de cachar, ¿no? De estar pagando algo sin que te estén dando nada hasta que te pasa algo. Claro. Ok. Y, y pues también, o sea, mucha gente dice de que, nah, no me va No a me pasar pasa nada, nada. Claro. tranquilo. Y pues, Y sí pasa. Y bueno, ahorita que tocaste ese tema, Matt, de que los seguros, la gente piensa que los seguros son caros y no, ¿podrías darnos más o menos un estimado de cuánto podríamos esperar pagar por un seguro? Sí, claro. Para una persona joven, saludable, vamos a poner un ejemplo de que anda en sus 20, estamos hablando de entre 15,000 a 17,000 pesos anuales. Realmente es bastante pagable y más para el beneficio que, como ahorita mencionaban, pueden tener por tener esta cobertura. sí, si te pasa una fractura en el año ya pagaste muchísimo más, ¿no? Sí. Y la fractura más sencilla. Y que es lo sencillo, exacto. Ajá, Y sí. otra cosa que les quería comentar es que otro mito que es importante mencionar es que, no sé si ustedes lo han escuchado, de que las aseguradoras no pagan. No sé si en algún momento hay mucha Sí, sí he gente que dice escuchado. eso. Entonces quería Sí. traerlo a relucir. ¿Por qué? Ahorita ustedes que hacen esta actividad, que son writers, es muy importante que al momento de contratar un seguro ustedes lo digan. De que, oye, yo me dedico a esto. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes no lo hacen, no declaran su actividad, al momento en que pase alguna eventualidad, la aseguradora puede decir, ¿sabes qué? No lo voy a cubrir, porque tú no me dijiste. Entonces es bien importante que toda pues la información sea lo más clara posible, porque a lo mejor a muchas personas no les han cubierto, pero por esta falta de información en un inicio. Ok, eso Entonces, tiene para que lo sentido. tengan súper en cuenta, que es muy importante declarar todo este tipo de detalles. Ok, yo tengo otra duda. O Sí, sea, si en caso de un accidente o así, ponte que ya estás en el hospital, ya pasaste tu noche en el hospital y pues ya te vas a ir. Entonces, pues ya toca pagar. sí. Pero, ¿cómo funciona ahí? O sea, ¿puede haber algún seguro que lo pague? Porque normalmente lo tienes que pagar tú y luego te lo reembolsan, ¿no? Eso es como lo común que yo sé. Pero existe alguno que sea como, o sea, especialmente Que lo pague la en aseguradora, un ¿no? viaje o así, me imagino, ¿sabes? O sea, yo estando de viaje en Canadá o así, no quiero pues que me pase algo y tener que yo pagar ahí de que $10,000 en Canadá, más Sí. bien que, o sea, tener como un seguro extra que me ayude a no tener que desembolsar. Sí, o sea, así como dices, sí hay como se puede reembolsar, pero también hay una opción donde la aseguradora paga directamente, donde tú no tienes que hacer el pago. Por ejemplo, por eso hay una red de hospitales, por ejemplo, si fuera algo local, decir, oye, llévame a tal hospital, y ahorita vamos a platicar un poquito también de eso, para que tú no tengas que hacer el pago y que te reembolsen. Y es muy parecido a algo que pasa en el extranjero, ¿no? Ok. Pero sí se puede. Ok, yo también tenía esa idea de que yo pagaba todo, así de No que... necesariamente. Ok, pero no No necesariamente. necesariamente. Ajá, porque justo para Whistler estamos viendo contratar un seguro que sea como así. Ok, O sea, solo pagarlo por el viaje y que en caso de algo no tengas que, porque en Whistler creo que claro. te cobran $1,000 por una radiografía.
Sí, Wow. O sea, así de que es ridículo, Ajá. pues claro, porque Entonces, mejor tienen todo el prevenir. mercado. Claro. Entonces porque es tienen- caro y pues no, o sea, estando de viaje no siempre es tan fácil para todos de que pagar, pum, Ujú. en el hospital, ¿no? No, y inclusive estando aquí, o sea, yo no tengo 15 millones de pesos ahorita escondidos bajo el sombrero Ajá, para si te pagar. toca una así, pues sí. Sí, justo. Ay, ya me dio miedo. Pero bueno, creo que volveremos a este punto un poquito más adelante. Tengo una pregunta que es bien focalizada en este tema. Y antes de llegar a ella, tenemos otra pregunta aquí que es bien importante sobre los tipos de seguros. Tenemos seguros que ahorita mencionaste que son aproximadamente 17,000 pesos anuales, pero existen algunos seguros mensuales, existen algunos seguros por evento. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuáles son los tipos de seguros y cuál de estos podría convenirme más a mí como rider que solo estoy rodando una vez a la semana, por ejemplo? Claro. Sí, primero me gustaría contestarles la parte de los tipos de seguros, ¿vale? Porque sí hay 3 tipos de seguros que deben de considerar, por ejemplo. Tenemos el seguro de gastos médicos mayores, que es como que un poquito el más conocido. Existe otro de gastos médicos menores, pero que de alguna manera sería un poquito más costeable, como alguna revisión, demás, entonces sería un poquito más costeable el, por ejemplo, no llegar a tenerlo. Y entonces también está el seguro de invalidez y fallecimiento, que también creo que en este tipo de actividades riesgosas es importante tomarlos en cuenta, porque en una, no sé, fractura, en algún detalle en la columna, es muy probable o es probable que pueda haber algún daño que pudiera pues dejarlos de alguna manera inválidos. Entonces tener un plan de contingencia y decir, oye, aparte de que me cubran mis gastos médicos, y si ya no puedo trabajar, ya no puedo proveer, pues, ¿qué puedo hacer, no? Entonces está esta opción donde tienes como esta suma que se te entrega en caso de que tú ya no pudieras trabajar debido a algún accidente. Entonces tenemos esos 3 tipos de seguros. Ahora me decías y también hay mensuales. La cobertura es anual, pero siempre es anual, ¿ok? Pero se puede hacer un pago anual o se puede hacer de manera mensual, también es posible. Ok. Pero no es tanto así como por evento. En el caso ahorita que mencionaban de el viaje Del evento, viaje. ajá, que van a tener en Whistler, pues se podría manejar, a lo mejor sabes que se saca, si no tienen algo actualmente, pues se saca de forma anual para que los cubra en general y con una cobertura pues especial para el extranjero. O sea, sí como de alguna manera cubriría el evento porque sea en el extranjero, ¿no? Pero como por evento, no, sería de forma anual, ¿vale? Ok. Y bueno, también ahorita que dijiste de los fines de semana, realmente es una frecuencia alta. Si salen a rodar cada semana, ya son 4 veces al mes, dices, sí es algo frecuente y lo recomendable sí sería tener algo como, pues ya permanente que los pudiera proteger por Claro. cualquier eventualidad, aunque sea chiquita, dices, a lo mejor es una fractura, o sea, les va a convenir más estar protegidos por esos 40,000, 50,000 que se pudieran gastar, ¿no? Y échale 20 veces a la semana. Justo, imagínate. Sí. Muy bien, justo antes de comenzar el episodio estamos platicando un poquito de esto con Matt, de cuál era la frecuencia con la que salíamos a andar en bici. Y sí, Patricia nos dijo que, ¿cuántas? 4, 5 veces a la semana en una buena. 4, 5 veces a la semana. Casi diario. Sí. Sí. Más vale que tu póliza sea buena, ¿eh? Sí está buena. Sí. Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es un poquito de lo que estábamos hablando hace unos cuantos minutos. ¿Qué cubre mi seguro y qué no? ¿Qué es lo que cubre una póliza típica para un ciclista? Y pues algo que nosotros estábamos preguntándonos hace unos minutitos era pues de que si hay algún tipo de seguros para la bicicleta de parte de aseguradoras convencionales y pues si hay algunas cosas que nunca estén cubiertas en una póliza de seguro y que deberíamos saber. Ok. Sí, como tal, una póliza específica para ciclistas o para riders no hay, ¿vale? No es como que, soy este ciclista, bueno, te corresponde o tienes opción de esta póliza en específico, pero bueno, igual hay forma como de personalizarlas dependiendo de la persona para ver, o sea, qué le conviene más a cada quien, ¿no? Sí se puede personalizar, pero es en general, ¿vale? No hay algo específico para ciclistas, solamente cubriría el rider, no te cubriría la bici. Como platicábamos al principio, cabe la posibilidad de que alguien ofrezca algo para las bicis, pero es poco común. Realmente no conocemos
hasta ahorita un seguro que vaya a cubrir la bici como tal, ¿vale? Ok. Y bueno, algo importante sobre las cosas que un seguro no cubre son las preexistencias. Eso es algo bien, bien importante que tienen que tomar en cuenta, ya sean preexistencias de alguna enfermedad o de algún accidente, ¿no? Alguna secuela derivados de un accidente, si hace algunos años tuvieron problemas, no sé, con sus rodillas, espalda. No es que no los vayan a cubrir, pero como les mencionaba, se tiene que declarar y entonces la aseguradora hace un análisis y dice, ¿sabes qué? Si tomo el riesgo o no lo tomo porque eso podría desencadenar problemas, pues después, ¿no? Entonces, eso nunca lo va a cubrir un seguro, las preexistencias, ¿vale? Ok, y otra duda, para Sí. nosotros como ciclistas, ¿podemos esperar que nuestro seguro sea como un poquito más caro, tal vez? Sí. O sea, al decir de que no, pues ando en bici en montaña. Y supongo que si dices, le doy al motocross, o Claro. soy buzo. Sí, cosas de Ya cada vez se va riesgo. poniendo peor, ¿no? Sí, no, y es súper buena pregunta porque hay más riesgo. Entonces, si hay una persona que no se expone para nada en un deporte extremo, evidentemente va a tener menos riesgo. En su caso, sí hay mayor riesgo y hay posibilidades tanto de que la aseguradora diga, bueno, te cubro un poquito más por el riesgo, o a lo mejor, ¿sabes qué? No me conviene porque a lo mejor en tu caso que dices, oye, yo salgo todos los días casi. Se hace un análisis y entonces es importante como así checarlo para saber si eres elegible, ¿no? Pero sí, probablemente sí aumente un poquitito. No así como exageradamente, pero sí puede Ok. ser. Un Bueno saberlo poquitito también. es más o menos. Digamos que si ahorita les mencionaba entre 15 y 17, a lo mejor que les suba 20,000 a 19 anuales, Ok. para O que sea, tengan una 2,000, idea. 3,000 pesos extras. Sí, y acuérdense, estas cantidades es basados en alguien que tenga alrededor de 20 años. Y esté saludable. Y esté saludable. Porque Ok. si ya tienes 40 años, evidentemente se puede, pero va a salir, ¿no? Un poquito más costoso. Ok. Alguien que tiene por ahí de 40, 50 años, ¿cuánto esperaría en pagar un seguro? Varía mucho también en sus hábitos, en el género, si es hombre, si es mujer. Hay varios factores. Me atrevería a decir que a lo mejor podría rondar entre los 25, 30, más o menos para darles una idea. Ok. Ujú. Muy bien. Sí. Ahorita digo, esta pregunta no está en el script, Ujú. perdón que me salga un poquito, pero ¿qué papel juega la antigüedad en este me estoy asegurando, llevo tantos años asegurado? Porque ahorita hablabas de que no, el seguro no cubre preexistencias, o sea, Ujú. antes de que yo contrato el seguro, si yo tenía algo, a partir del momento que lo contrato, como que comienza a contar los padecimientos hasta aquí, pero ¿qué tanto pesa la antigüedad en este tipo de situaciones? Pues es que aquí la cosa es, muchas personas, por ejemplo, por sus trabajos, digamos, por poner un ejemplo, tienen seguro de gastos médicos, pero al momento que dejan de tenerlo por dejar de trabajar ahí, por ejemplo, vuelve otra vez como, ya no importa la antigüedad, ¿sabes? O sea, vuelve a contar de nuevo y los tiempos de espera empiezan nuevamente porque hay tiempos de espera. Por ejemplo, para enfermedades, si ustedes contratan un seguro de gastos médicos mayores, dependiendo de la enfermedad, hay ciertos tiempos de espera que tienen que dejar pasar. Para accidentes no hay, eso también es algo que deben de tomar en cuenta. Si ustedes tienen un accidente, no sé, a la semana o 2 semanas, como es algo fortuito, algo que no esperaban, pues se cubre, ¿no? Pero en enfermedades sí hay tiempos de espera. Entonces, si tú cambias, por ejemplo, de seguro, dejas de tenerlo y vuelves a contratar, la antigüedad desaparece. Ok. Y digo, esto lo pregunto porque me sucedió penitas, Ujú. pero entonces, o sea, Sí, ¿cuál es el papel de las cartas? Porque fue un rollo para conseguir una carta de antigüedad de mi ok, empleo anterior. ajá. O sea, ¿cuál es el papel de estas cartas de antigüedad? Pues sí existe la forma, o sea, antes de que se acabe el periodo de tu póliza, hay como conexiones que se pueden hacer para respetar la antigüedad, pero se tiene que hacer un trámite. No es algo como que, oye, yo tenía una póliza, ya no la tengo, Ajá, pero lo tienes que decir cuando todavía sí, la se tienes, tiene que hacer un obviamente. trámite, exacto, Sí. para justo que se respete y aunque tengas una preexistencia o una enfermedad que ya te había dado, pues se pueda respetar. Ok. Ujú. Sí, porque justo fue todo un trámite. O Sí, sea, estuve 3 meses llamándole a recursos humanos de mi trabajo anterior, así de que, mi de antigüedad, mi carta de sí. antigüedad, mi carta de antigüedad, y fue todo un rollo. Y antes de que continuemos, por eso es bien importante y se los digo de verdad que lo es el tener un buen asesor. Porque de repente podemos contratar por aquí y por allá, pero si no nos queda claro algo, de repente tarda mucho tiempo o no sé, no tenemos bien la información. Entonces las asesorías son muy importantes que lo tomen en cuenta. Súper. Sí, también como Mike nos contó del niño que él entrenaba,
que según, o sea, como que su asesor medio los transó diciéndoles que tenían un seguro de todo y a este morro le pasó algo como muy grave y el seguro como que no le cubría Ah, lo sí. que nos contó, ¿no? Justo nos estaba contando eso. Entonces, o sea, como que tienes Sí. que pues tener un buen asesor que te dé confianza, ¿no? Claro. Y Ajá. que esté muy claro todo y... sí, Informarte sí. bien. Sí, que les vendió como si tuvieran la póliza top, top, top. Oh. Y era una póliza cualquiera. Y llegaron al hospital y dijeron, no, señor, pero su póliza es la del Sí, Chavo de del que no Ocho. cubre accidentes en moto, pum. Ajá. Estuvo feo. Sí, sí, por eso ahorita que platiquemos más adelante de todas estas cosas que deben de preguntar antes, justamente para que estas cosas no pasen. Ok, y bueno, ahorita seguramente nos estaba diciendo que ellos no aseguran nuestra bici. Entonces, me metí a hacer aquí una búsqueda rápida en internet y al parecer sí hay un par de seguros de bicicleta. Digo, queremos dar información, factos siempre a nuestros espectadores. Y bueno, dice más o menos que hay solo 2 aseguradoras en México que lo hacen y podríamos esperar pagar entre 600 y 5,000 pesos anuales por asegurar la bicicleta, dependiendo el valor y la ubicación y nivel de riesgo, ¿no? Entonces, Ok, no está mal. cinco Sí. mil pesos O sea, porque si te roban tu bici estás en graves Sí. problemas. es verdad. Bueno, no sé si esto cubra robos también. Sí, Sería sería bueno. cuestión de que lo chequen bien. Ok. Sí, Si vale no la cubre pena. robos, pues ¿qué cubriría, no? Que se parte el cuadro. Pero eso lo cubre la garantía, ¿no? Ah, entonces, claro. A menos que Yo digo que el tengas- riesgo de nuestras bicis es que se las roben. Sí, que se le roben, justo. Como el Ajá. mayor, ¿no? O sea, que te den un choque tal vez y te la destruyan. Ajá. Sí, tienes razón. Bueno, aunque la garantía quizás... Bueno, a menos que tengas una Nuke Proof, probablemente tu bici tiene garantía. Sí, Entonces... exacto. Pero bueno, solo era para dar la información, o sea, para responder la pregunta bien Sí. concreta, ¿vale? Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es, ¿qué hago en caso de un accidente? Ok, ya tuve mi primera asesoría con Seguramente MX, ya nos ayudó Matt a comprar un seguro. Tenemos nuestro seguro, estoy en el cerro y me pasa algún accidente. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los pasos? ¿A quién le llamo? Y no tanto hablando de primeros auxilios, porque creo que ya hemos hablado en este podcast anteriormente un poco de, si se cae no lo muevas, no le quites el casco y todo esto. Es más un poquito al qué hago referente a mi seguro. Vale. Sí, sí es una pregunta muy buena porque dices, ok, ya tengo seguro, pero ahora qué no. Algo que nosotros recomendamos a nuestros clientes, bueno, y a las personas que les damos asesorías, es que tengan una tarjetita, tal vez en su cartera o a la mano, que tenga la información esencial, por ejemplo, su nombre completo, su número de póliza, la aseguradora también de quién nos está cubriendo y también un número de contacto, el nombre de la persona y su número de teléfono, porque si ustedes están inconscientes, que alguien más sepa qué hacer. Decir, oye, aquí está Osvaldo, él se cayó, le pasó esto, ¿a dónde vamos, no? ¿Qué hacemos? Entonces eso es súper, súper recomendable, es un must, la verdad que deben de tener. Y también el número de su agente o de su asesor. Okay. Porque para que ustedes sepan, tipo, oye, ¿sabes qué? Sí, llévalo a tal hospital y que les ayude con el proceso de a dónde se deben de comunicar para que entonces el seguro pues, pueda cubrirle las cuentas del hospital. ¿Ustedes como seguramente hacen eso? O sea, si yo contrato un seguro con ustedes, ¿yo les puedo llamar si me caigo? Sí. Siempre les decimos, ten nuestro número de teléfono a la mano para poderles justamente asesorar sobre qué hacer. Te digo, a lo mejor no a la persona accidentada en ese momento, pero a la persona que esté como, pues, de responsable, ¿no? Decirles a dónde acudir y cómo, pues, toda la información es importante en ese También hay momento. unas pulseritas, las he visto anunciadas, así como ¿Sí? pulsera y que trae como pues, los datos. Sí, incluso también creo que esas pulseritas de lo de este tipo de sangre y demás, ¿no? Ajá, a mí me la ponían esquiando de niño. ¿Sí? Sí. Es que es bien importante, la verdad que parece que Así, no, así pero como de sí. niño perdido y ya se acaban ¿a quién llamarle? Oye, y luego, ¿sabes qué deberíamos hacer? Digo, ahorita ya sacando ideas, pero podríamos tener un PDF con todos los datos de los seguros del TDC y tenerlo ahí guardado, ¿sabes? Así de que antes de ir a rodar, tener un PDF Sí. con el agente de Patricio, con el agente Sí. de Mike, con el agente de Mariano, con el agente de todos, ¿no? Eso Sí, estaría sí. Sería buenísimo. lo más prudente, la verdad. Sí, porque, o sea, justamente yo sé que si me accidento, sé a quién llamar, pero ¿qué pasa si no estoy consciente después de mi accidente, ¿no? Eso sería lo miedoso. Por Sí. ejemplo, tú, Osvaldo, que ya sabes esto,
tú harías tu tarjetita diciendo, ¿sabes qué? Necesito que los demás, no sé, si me pasa algo, pues sepan, ¿no? Entonces sí es súper recomendable que se lo hagan. Ok, Va. Buen tip. bien. Acercándonos un poquito a las últimas preguntas de la noche, ¿cuál es el costo-beneficio? O sea, si nosotros comparamos cuánto cuesta un seguro con lo que cuesta un accidente, ¿cuál es el costo-beneficio? Pues ahorita lo que comentábamos, hablábamos cuánto se pueden gastar en algo chiquitito y cuánto van a gastar anualmente está súper bien al final. Tienen que tomar en cuenta también, por ejemplo, que con todo seguro, que pues se paga un deducible, por ejemplo, que es la parte que a ti te toca, aparte de lo que paga la aseguradora, pero al final lo que pagan es muy poquito a lo que pagarían sin seguro. Entonces tienen muchísima protección a decir, ¿sabes qué? No pasa nada, mejor no lo tengo. No, o sea, y como les decía, ahorita pueden hacer su pago anual, o pueden hacerlo mensualmente, realmente hay muchas facilidades. Entonces no hay como una excusa para decir, no puedo o no quiero. Realmente tienen todos los beneficios al tener una póliza de seguro. Ya ven que les decía que había 3 tipos, la que sea, realmente les va a traer mayores beneficios. Ok, recapitulando, esos 3 tipos eran seguro de gastos médicos menores, seguro de gastos médicos mayores y seguro de invalidez Y fallecimiento. y fallecimiento. Sí. Ok, ahorita mencionaste este tema de coaseguro. Coaseguro y deducible. Coaseguro y deducible. ¿Nos puedes explicar un poco más de estos? Sí. Básicamente, para no enredar mucho, es la parte que le toca al asegurado pagar, dependiendo cuánto sea, por ejemplo, la cuenta del hospital y demás. O sea, ya es algo estipulado en el contrato que pues, se comprometen y también dependiendo cuánto paguen como de coaseguro, de deducible, también es lo que se va a pagar anualmente, ¿vale? Entonces a lo mejor pueden tener, no sé, un deducible chiquitito, pero entonces anualmente les va a tocar pagar más. O a lo mejor por evento pagan más, pero su póliza anual es más chiquita. O sea, entonces es algo personalizable y esto es lo padre de las asesorías, que pues se hace un plan a la medida de cada quien. No es como que forzosamente todos pagan tal porcentaje de deducible o coaseguro. No, es algo que es personalizable. ¿Y eso es algo que mi agente debería decirme cuando estoy contratando el seguro? Sí. Ok. Sí, o sea, para que lo tomen en cuenta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que por ahora no. Sigue y ahorita se me ocurre uno. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más raro que les han preguntado sobre este tema? Ambos. Sí, pues, a veces nos han tocado más de 2 personas en los últimos meses que nos llaman. Oye, necesitamos platicar con ustedes porque pasa que necesito una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Claro que sí. Y ya nos cuentan más y es que sí, nos dicen que tienen una operación, no sé, la siguiente semana o los siguientes días y pues esto no es posible, ¿no? O sea, es algo que mucha gente no lo sabe, pero pues no funciona así el seguro de gastos médicos mayores, porque como les comentaba hace ratito, hay tiempos de espera. Entonces, no es algo como que yo le digo a la aseguradora, pues págame mi operación. No funciona así. Entonces, eso es frecuente. Entonces, por eso quería comentarlo, porque sí nos pasa así. O sea, te llaman y te dicen, Matt, me opero mañana. Casi. Seguramente. Seguramente, sí. Sí, pues no. Por si alguien como tenía ese plan de contactar a su agente para decirle eso. Me acabo de accidentar, voy camino al hospital. Ándale. Asegúrame. Sí. Ahorita. Sí, y a lo mejor por eso es ilógico, pero sí pasa. Desgraciadamente sí pasa, pero como les decía, es falta de cultura financiera, de educación financiera. Ya, qué loco. Sí. O sea, igual yo creo que en base a lo que dices de lo que cuesta una póliza al año, más lo que cuesta como si tienes un accidente, o sea, nosotros como riders, solo como yéndonos a probabilidades o sea, si estás 2 o 3 años rodando, pues ya, o sea, es muy probable que te caigas y algo te pase y acabes en el hospital. Entonces, o sea, creo que viéndolo desde un punto de vista de un rider 4 o 5 veces a la semana, pues como que no hay de otra, ¿no? Porque con un solo accidente ya voy a tener que desembolsar lo que sería como 3, 4 años de seguro, ¿no? Entonces, pues, pensarlo así, ya mejor le metes al seguro y te ahorras el hospital de cuando te caigas. Y además, imagínate algo que sea a largo plazo, también los gastos que se hacen por tanto tiempo, o lo que hablábamos de algún tipo de invalidez, decir, oye, ya no puedo solventar mis propios gastos, porque aunque las posibilidades son bajas, existen,
Entonces sí es importante tomarlo en cuenta. O sea, sí es lo más inteligente decir, ok, mejor hago esta inversión, porque al final es una inversión, a pues arriesgarme. Y que a lo mejor alguien más tenga que pagar tus cuentas, o no sé, o que pues todo lo que tengas al final se vaya en cuentas hospitalarios. Ok, muy bien. Y algunos tips rápidos para poder elegir un seguro. ¿Qué es lo que yo debería preguntar como un ciclista cuando voy a adquirir un seguro? ¿Qué detalles debo revisar de las letras chiquitas? O algunos tips para comprar o contratar un seguro. Ok, va. Ahorita que dijiste como ciclistas, es importante, recuerden, declarar que son ciclistas. Porque si se les va a hacer la pregunta, oye, ¿tienes algún como actividad que haces, como algún deporte extremo? Se necesita decir. A lo mejor sonaría fácil no decirlo, pero no es conveniente. No es conveniente porque al final no les va a cubrir algo, entonces no tiene caso, ¿no? Es importante que entiendan, que tengan muy seguro cuál va a ser el monto de su suma asegurada, porque a lo mejor dice, oye, a mí me sale uno más barato, me salen 10,000 pesos anuales, pero los están cubriendo por, no sé, 500,000 pesos. Dices, te puedes llegar a gastar más que eso, ¿no? Entonces es mejor saber cuál es tu suma asegurada y que sea una buena suma asegurada, ¿va? También cuál va a ser su deducible y cuál va a ser su coaseguro. Platicar de eso con su asesor para que quede bien claro esa parte de cuánto les va a corresponder a ustedes pues pagar en caso de algún evento. La prima anual, es decir, cuánto van a estar pagando año tras año, que lo tengan bien claro. Y ahorita que hablabas de las letras chiquitas, a mí se me hace muy chistosa esa expresión, porque realmente como tal no hay letras chiquitas. O sea, a veces solemos no leer contratos o términos y condiciones o condiciones generales. Entonces mi recomendación o nuestra recomendación como seguramente es que lean su contrato. Lean las condiciones generales Completito. completa, aunque les dé Todas las flojera. páginas. Sí, y a veces ni están tan largos. Pero ¿qué pasa? Un contrato al final es algo legal, ¿saben? Claro. O sea, ahí se explica qué es lo que la aseguradora está obligada a cumplir, tanto como el asegurado. Entonces, pues, sí, eso es otra vez, es un must que deben de leerlo. No aunque tengan un asesor de confianza, o sea, eso es una parte importante, pero también sí, leanlo. Porque no hay nada escondido, todo está ahí. Entonces, para que no haya como que problemas de que, oye, yo entendí esto, yo pensé que esto, no, ahí está todo. Entonces, ese sería un super tip, más todo lo demás de checar bien los datos, saber cuánto van a pagar, por cuánto van a estar cubiertos. Por ejemplo, a qué hospitales tienen derecho también, porque a lo mejor tienen nada más derecho a ciertos hospitales, los llevan a otro y una de dos no los atienden o les cobran de más por estas confusiones, ¿no? Entonces, tener todo eso súper claro. Y otra duda para, o sea, ya lo mencioné, pero viajes o sea, cualquier cosa así como tienes que hacer un trámite extra para que sea internacional tu seguro o qué podemos esperar ahí en ese tipo de situaciones. Se tiene que solicitar, sí es algo que es como extra, justamente como lo mencionaste, no es un trámite como tal extra, pero sí se tiene que solicitar al momento de estar pues contratando la póliza, asegurarte de que tenga esta asistencia en el extranjero, que así se llama, ¿no? Pero Ok. sí, y que también sepas exactamente por cuánto te va a cubrir, en dónde te puedes atender, entonces sí, tener todo eso bien claro. Sí, supongo que cambian algunas Sí. condiciones siendo en tu país o fuera, ¿no? Sí. Si mi póliza no lo incluyera, ¿qué puedo hacer? Pues yo creo que tendríamos que platicar para revisarla bien, porque podría ser que se pudiera agregar, pero tendríamos que checar específicamente la La póliza. aseguradora. Sí, Ok. sí, pero sí, probablemente se pueda hacer algo. Ok, bien. Y ya nos acercamos creo que es ya nuestra última pregunta. Y bueno, antes de la última pregunta. Este es un fun fact que tal vez no tiene nada que ver, pero está interesante. Un profesor en la universidad nos dijo que si tomáramos tiempo para leer todos los términos y condiciones que hemos firmado en nuestra vida, probablemente el tiempo de lectura sería de 30 a 40 años, o sea, de lectura. Entonces, de que, o sea, en la universidad Sí, hablábamos, ¿cuántas cosas en internet le pones? le pones sí, acepto. Muchísima. Y, o sea, estábamos hablando de que era más tiempo de lectura de los términos y condiciones que he aceptado en mi vida de lo que tengo de vida. Entonces, está cañón, pero bueno, yo creo que el contrato de mi seguro de gastos médicos mayores, menores o de invalidez es algo que sí debemos leer, aunque nos tome un par de horas. Y además, digo, creo que podría ser un buen consejo utilizar también la inteligencia artificial.
¿sabes? O sea, tipo, oye, dime todo lo que debo de saber, no sé, explícamelo de otra manera, pónmelo más digerible. También es una opción para no invertir tanto tiempo y sí leerlo, ¿no? Ponme un ejemplo utilizando bicicletas de qué dice este contrato. Ok, muy bien. Y pues ahora sí ya, la última pregunta, perdón, era un fun fact muy nerd. Necesario, necesario. Para quien no sabe, estudié ciencias de la computación, entonces fun facts nerds tengo un montón. Pero bueno, ese era uno más. Bien, la última pregunta es, ¿y si no tengo seguro? ¿Hay algún consejo práctico para prevenir accidentes costosos? Y digo, sabemos totalmente que pues no hay ningún sustituto real para tener un seguro, ¿verdad? Lo más importante es tenerlo, pero en caso de que no lo tenga, eh, pues ¿cuál sería un consejo? Yo en esta pregunta creo que ustedes podrían tener mejor la respuesta en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Ten un buen equipo, prepárate lo suficiente, no sé, porque evidentemente, como lo dices, no es algo recomendable, no es como que anda por ahí haciendo esta actividad riesgosa sin estar protegido, pero sí hay que tomar ciertos, ya sea que lo tengas o no tengas el seguro, tienes que tomar también ciertas precauciones, porque tampoco es, oye, ya tengo seguro, me vale, ya puedo no tener cuidado. No, tampoco. Tienen que cuidarse, pero pues ustedes yo creo que sabrían más pues de qué hacer, ¿no? Cómo hacer las cosas mejor para no ser como inconscientes, no sé. Pues creo que es muy difícil, o sea, porque siempre hay como, pues estas situaciones, ¿no? De que te vas a echar un brinco nuevo, vas a intentar una bajada nueva o algo así, y es como el mero momento de tensión cuando estás súper concentrado en hacerlo y así, y como que lo común es pensar que ahí va a ser el accidente, ¿no? O sea, de que va a ser ahí. ¿Qué me va a pasar? Entonces, o sea, el tip sería como, pues no te metas, o sea, haz puras cosas que te parezcan fáciles y así. Sí. Pero, a ver, al principio de año, cuando nos conocimos en el cofre, me lastimé la rodilla y aparte, o sea, no haciendo nada extremo ni nada, literal en una curva X, bajé el pie y pum, me torcí la rodilla. Entonces, Es verdad. o sea, Es fue de difícil que ni evitarlo. siquiera intentando nada especial ni nada, fue una curva, pum, me fisuré la rodilla. Un poco de contexto para Matt. Patricio llega a hacer saltos así de que 20 metros de un lugar a otro, así de que te pasa volando y vuela 3 carros de distancia y ahí nunca le ha pasado nada, afortunadamente. bueno. Concentrado y una curva y... Pero en una curva... Lo ilógico, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, aunque tengas mucho cuidado y así, pues al final estás sobre la bici, en cualquier momento te puedes caer. Sí. Entonces, no hay como de verdad una forma en la que te puedas proteger al 100%. O sea, claro, puedes tener pues tu mejor bici y te va a ayudar un poco a vivir más seguro, puedes tener más protección y te va a ayudar un poco en caso de que te caigas, pero al final puede haber una mala caída que aunque traigas coderas, se te tuerce el brazo y te lo rompas y Claro. ya no hubo protección. Algo que a mí se me ocurre, no sé qué tan válido sea, ustedes me corregirán, pero si no tenemos ningún tipo de seguro de gastos médicos mayores, creo que el mejor consejo también podría ser tener nuestros servicios públicos en regla, quizás el IMSS o el ISSSTE. Yo sé que en mi trabajo tengo IMSS, pero nunca en la vida lo he usado. Sé que ya me dijeron 3 veces que tengo que ir por mi cartilla y no lo he hecho. Entonces quizás un buen consejo sería, ok, si no tienes un seguro de gastos médicos mayores, quizás sería muy bueno poner en regla tus trámites del gobierno, ya sea IMSS o ISSSTE, y esto pues de alguna manera, yo sé que no es óptimo, pero Ujú. A pues nada es mejor. de algo a nada, de algo al IMSS, de Sí. nada al IMSS, perdón. Sí, exacto. El Pues sí, IMSS. también buen tip. Ujú. Bien, y pues el mejor consejo es, si no tienen ni ese seguro, ni ningún tipo de seguro, pues mejor no hagan un deporte extremo. Sí, quédense en su casa. Quédense en su casa, los invitamos al pádel los miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, Y escuchen horas de la teoría del flow. y Ándale, eso no es escuchen, riesgoso. arriesgado. es verdad, quédense en su casa, pongan el YouTube y sintonicen la teoría del flow, que ahí no se rompe nada. Pero bueno, además de los consejos que ya se han dado, ¿tienen algo adicional que platicarnos? ¿Algo que crean que sea importante que nuestros escuchas escuchen? Creo que la mayoría ya se dijo, ya es cuestión pues de analizar qué tan protegidos queremos estar, porque evidentemente no solamente las personas que hacen bicicleta pues están en riesgo, al final es para todos. Y no es como que pensemos que todos los días nos va a pasar algo, tampoco es como cuestión de no hagan nada o tengan miedo todo el tiempo, no, pero sí es mejor ser prevenidos.
al final, ahorita comentábamos de que hay mucha gente que paga su póliza, pero dicen, pues yo nada más la estoy pagando y no veo como beneficios, pero qué bueno que no se use esa póliza, pero saber que si en algún momento pasa algo, algún, no sé, accidente automovilístico, no sé, alguna enfermedad, porque de hecho ahorita obviamente no platicamos tanto de las enfermedades, pero también a veces no las podemos evitar, entonces mejor sí estar cubierto. Y como les platicaba en la historia inicial de este cliente que desafortunadamente le negaron la protección, pues no ponernos en esa situación, o sea, no decir, ay, ya me pasó algo y ya no soy elegible. Ahorita que tenemos salud, pues sí pensar en tener esta protección, ahorita que sí podemos contratarlo todavía, sí pensarlo, analizarlo y esperemos que puedan tomar la decisión de sí, al menos tener una asesoría, informarse y pues sí. Sí, antes de que ya vean en tu expediente que ya te caíste de la bici 10 veces, mejor llegas fresco, de principiante, Ajá, con 0 caídas. Al final sí es lo más inteligente, a veces no lo vemos así, pero ya analizándolo sí, pues es lo más inteligente. Muy bien. Y pues ya para finalizar, muchas gracias por escucharnos un episodio más. Estamos muy felices de poder continuar con este proyecto. Estamos creciendo bastante. Queremos platicarles que tenemos ya alrededor de 1500 personas escuchándonos semana a semana en Spotify. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y por ser una de estas personas. Esperamos que lo que se diga aquí y en específico durante este episodio sea de ayuda para ti. Y pues bueno, para cerrar queremos dar un poquito espacio a Seguramente MX para que nos platique dónde podemos encontrarlos, cómo podemos contactarlos, o si este episodio ya me hizo concientizar de que debo adquirir mi seguro, ¿cómo es que contacto a Matt? Sí, primeramente, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que disfruté mucho platicar con ustedes, fue muy, muy padre. Y bueno, a todas las personas que escuchan este podcast, a todos los writers que se tomaron el tiempo de escuchar todo el episodio, nos gustaría pues comentarles que además de si escucharon este episodio, además de tener una asesoría pues gratuita con nosotros, una asesoría personalizada, estamos ofreciendo una tarjeta de regalo de Amazon para las personas que desean contratar su seguro, algún seguro, sea el seguro de gasto médico mayor o también, por ejemplo, el de fallecimiento o invalidez. Entonces, pues esperemos que muchas personas se puedan acercar, puedan aprovechar también de la promo y nuestras redes, pues se las vamos a dejar, creo que se las podemos dejar en... Claro. Ajá, para que también estén en la descripción o algo. Pero sí, para que nos sigan también, si nos contactan, nos siguen, mencionan que nos escucharon, nos vieron aquí, para que podamos platicar y ayudarles pues a protegerse. Claro que sí. Vamos a dejarles entonces Instagram, Sí. teléfono, ¿se puede? Sí. Bien. Instagram y teléfono de Seguramente para que puedan ponerse en contacto con ellos si esto les interesa y pues bueno, tienen toda nuestra recomendación Gracias. y todo el apoyo de quien les busque. Y pues bueno, muchas gracias. Creo que es la primera vez que voy a decir esto, ya han pasado varios episodios, pero les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos platicando hace un ratito que ya nos escucha un poquito de gente y muchos de ellos no le han dado clic al botoncito que está ahí arriba que dice seguir. Entonces, denle en seguir, denle en suscribirse y bueno, estaremos muy, muy felices. Está bueno, 1500 escuchas a la semana. Sí, ya. ¿Dónde están todos esos seguidores en ¿Dónde Instagram? están los seguidores en Instagram? Háganse presentes. Es lo que no sabemos. Háganse presentes, síganos en Instagram y pues bueno, vamos a estar muy felices de poder continuar interactuando con ustedes. Pues muchas gracias. ¿Tienes algo más, Patricio? No, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¿Algo más, seguramente? Todo. Muchas gracias. Pues bueno, esto fue La Teoría del Flow. Contamos con la presencia de Seguramente y les agradecemos mucho por escucharnos una semana más. Hasta luego.